Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata Vegana y este vídeo quería contaros cómo me llegué a ser vegana. Alguna vez os he comentado alguna cosita, algún detalle en algún especial sobre todo, pero así un poco por encima, ¿no? Pero quería hacer este vídeo más en concreto porque ahora en este mes, ¿vale? En noviembre espero poder subirlo antes de que acabe el mes, imagino que no tendré ningún problema. Hace 11 años que me hice vegetariana, entonces es como una especie de especial, un año más, ¿no? Un año más y los que me quedan. Lo primero es decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. La verdad es que yo desde bien pequeñita, desde que siempre recuerdo, siempre me han gustado mucho los animales, pero desde un punto de vista un poco distinto a lo que suelen tener otros niños, ¿no? Por ejemplo, otros niños tienen esa necesidad de tener animales, pero yo, por ejemplo, lo veía así un poco distinto y me gustaba pues, alimentar animales de la calle y este tipo de cosas, ¿no? Cuando era muy pequeña, desde que era pues 4 años o así, o incluso antes, yo ya recuerdo que tenía problemas para comer carne por esa cercanía tan grande que yo tenía con los animales, ¿no? A pesar de que me crié en un barrio semicéntrico de la ciudad, que no iba mucho al campo, pero yo no teníamos animales, ni familia que tuviese animales, ni nada por el estilo. O sea, gente que a lo mejor se cría en una granja, ¿no? No es el caso. Entonces yo siempre decía que quería ser vegetariana, porque yo le decía a mi madre que comer animales, que como nos íbamos a comer a un animal, que pobrecito, ¿no? Es lógico, ¿no? O sea, es bastante lógico. Y mi madre, pues creo que como casi todas las madres han dicho cuando de pequeño se dice esto, que es súper típico que un niño diga esto, que por qué se come un animal y que no quiere comerse a un animal. Es muchísimo más frecuente de lo que pensáis. Lo típico, ¿no? Que esto viene de los árboles, que esto no es un animal, no sé qué, pues lo típico, vamos. Entonces yo intentaba autocreérmelo, ¿no? Entonces pasé la vida intentando convencerme a mí misma de que no eran animales y demás. Además, yo en la alimentación, conforme iba creciendo, la verdad es que no era muy rica en verduras, ¿vale? Pero tampoco era nada rica en carne y pescado, es que solo comía varitas de merluza y a temporada, o sea, es que tampoco comía. Pero sí que comía embutido y salchichón, jamón de york y cosas así, ¿no? Era lo que básicamente solía comer, pero también es verdad que me gustaban mucho algunas verduras y todo eso, me las comía bastante bien. A raíz de todo esto, lo digo porque yo le decía a mi madre que quería ser vegetariana, y entonces cuando a lo mejor me traía la comida, le decía, esto no, mamá, que esto es carne, y entonces pues no había nada más que comer, entonces pues al final te lo tienes que comer, tienes 3-4 años, ¿qué haces, no? O incluso piensas que no es un animal, o no te lo comes, ¿no? No me lo comí ese día, pero al día siguiente en el bocadillo me habías echado salchichón y pues, te lo comes, ¿no? Entonces, siendo pequeño, dentro de una familia en la que nadie es vegetariano, nadie cercano, no conoces absolutamente a nadie que sea vegetariano, es muy complicado, ¿no? Y también, en parte, bastante excepcional que yo tuviese, o menos yo lo considero así, ¿no? Que yo supiese lo que es ser vegetariano. Algunas veces en algún documental, alguna cosa salía algo de los vegetarianos y de gente de Greenpeace. Yo siempre decía que yo iba a ser de Greenpeace y que iba a defender a los animales y que me iba a hacer vegetariana. Y para mí, un vegetariano era un héroe, ¿vale? Era un auténtico héroe. Y yo quería ser eso. Conforme fui creciendo, la verdad es que yo siempre me iba autoconvenciendo a mí misma, no pensar que eran animales, porque si no podía comerlos. También es verdad, por ejemplo, jamás fui capaz de probar los caracoles, ¿vale? Tan típicos, sobre todo aquí de mi tierra, de Albacete, es tan típicos los caracoles, no podía porque veía la forma, ¿no? Era muy obvio. El pescado igual, los veía demasiado
es que es un pez, o sea, lo veía demasiado obvio. Entonces, por eso comía más tema embutidos y eso, que como que tú no te das cuenta de lo que es. Y estuve engañándome durante muchos años, y gente que también le ha pasado, y gente que lo está haciendo y prefiere que no escuchar estas cosas porque les es difícil, o porque les gusta la carne o cualquier cosa. A mí también me gustaba, pero hay una cosa que se antepone al paladar, que es el tema de la moral, ¿vale? Entonces, cuando yo tenía 13 años empecé, tal mes como hoy, no, bueno, realmente fue un poquito antes, digamos que más o menos en septiembre del año 2003, es decir, tengo 24 años, empecé a ser voluntaria en la protectora de animales, y bueno, te sensibiliza muchísimo. Si ya eres sensible, si ya, por ejemplo, yo desde pequeña le bajaba comida a los gatos de la calle, pero yo ya pensaba que yo no quería bajarle todos los días a los gatos de comer, porque yo decía, si se van a juntar aquí gatos y voy a tener que echarles de comer, cuando yo me vaya, o que tenemos otra casa en la playa, cuando yo no esté aquí, ¿quién les va a echar de comer? O sea, imaginaros una niña de 5 o 6 años con esa idea en la cabeza de quién iba a echarle de comer, cuando nadie me había inculcado eso y no lo tenía cerca. Incluso en el otro sitio que os digo, que tenía una casa en la playa, había gatos, y más o menos durante todo el año imagino que les echaban de comer extranjeros, la verdad es que no lo sé. Pues yo todos los días les llevaba de comer, y cuando me iba lo pasaba fatal porque decía que se iban a morir y demás. Pero eso con todo tipo de animales, rescatar animales, pues, lo típico, que se caen al agua, que no sé qué, ¿no? Cuando yo tenía 7 años adoptamos a una perra de la protectora, y a mí me caló muchísimo aquello, porque en aquel entonces la protectora de Albacete era muy pobre, ¿vale? Es que no tiene absolutamente nada que ver con cómo está ahora, las instalaciones y todo eso. Aquello era súper básico, ¿vale? Básicamente había un patio para perros, para hembras, y otro para machos, y había unos para cachorritos, pero ya está. Entonces yo recuerdo ver, cuando fui a adoptar a mi perra, a unos perros que se estaban peleando por un cacharro, un recipiente de comida vacío. Fue muy fuerte, porque era como si, es que no hay nada. Y entonces me di cuenta de que había muchos animales que pasaban hambre, muchos animales que necesitaban un hogar, muchos animales que estaban sufriendo, y yo entonces me di más cuenta de que había animales abandonados, no solamente los que ya estaban en la naturaleza, digamos, y podían necesitarte, como a lo mejor las veces que recogía un gorrión del suelo, ¿no? Un gorrión chiquitito, un bebé, pues lo intentaba criar, lo típico, ¿no? Le daba de comer y todo eso, sino que también descubrí que había animales domésticos que la gente abandonaba, y había gente que les ayudaba, ¿no? Para mí fue muy importante. Adoptamos a esa perrita, que estuvo con nosotros menos de un año, porque mi hermana desarrolló una alergia muy fuerte, y se la tuvimos que dar a un familiar, el cual no mucho tiempo después abandonó, y hace como 3-4 años, o 5 más o menos, resulta que, esto es más anecdótico que otra cosa, resulta que la encontré, ya coincidiendo con fechas y con todo, precisamente una persona que estaba en la protectora por aquel entonces, que seguía estando años después, cuando yo seguía en la protectora, y la recogió de la calle y se la quedó. O sea, eso fue muy curioso. Y hace un año, casi 2 años, un año y medio así, que la perra al final murió, pero ya tenía 16 años o más, ¿eh? O sea, que las vueltas que da la vida, ¿no? Pues a través de todo eso empecé mucho a fijarme mucho en los animales abandonados, si veía un perro a ver si estaba abandonado o no estaba abandonado, y ya cuando empecé la protectora ya fue muy fuerte, porque yo veía, llegaban cachorritos recién nacidos,
a los que directamente les ponían una inyección y los mataban, incluso bebés que nacían allí, ¿vale? Ibas y encontrabas gatitos por ahí que había parido alguna gata, que no se sabía cuál era, porque es que no estaban castrados. O sea, el mismo desastre que hay ahora en algunas protectoras chiquititas, pues lo había por aquel entonces, ¿no? Igual, tú veías veías una perra que estaba pariendo y como después ellos morían. Muchas peleas, animales que conocías, perros que a lo mejor tú conoces, semana tras semana los vas conociendo y de repente un día tienes que sacar su cadáver. O sea, es que eso es fuerte, ¿no? Llega un momento que psicológicamente te adentras mucho en ser muy muy sensible. Además también se unió un factor bastante, yo creo que bastante importante, que era que por aquel entonces y durante varios años después se les daba a los animales enfermos, cachorritos, y a los gatos carcasas de pollo, bueno, restos, lo que mandaba el matadero de aves, y se les mezclaba con arroz o con pasta, algo así, ¿no? Entonces, normalmente había que en el momento explicarlo y todo eso. Y mira, es que me está dando un asco de recordarlo. El olor que tenía eso, el pollo ese cocido, era aberrante, o sea, era muy muy asqueroso. Y era todas las semanas, con el pollo dichoso y encima que veías una pata, que veías las costillas y tal. Pues se juntó todo, ¿no? Se juntó el hambre con las ganas de comer, que se dice. Se juntó la sensibilidad que yo traía con la sensibilidad que me estaba dando. Encima del ascazo ese que yo lo evitaba todas las semanas, pero es que era una época en la que llegaba un fin de semana y había un trabajador, o a veces días que ninguno, y a lo mejor éramos 2 o 3 voluntarios para una protectora que tenía 300, 400 animales. Entonces ahí no podías elegir mucho, había que hacer las cosas, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo, pero antes era así. Entonces recuerdo un sábado de noviembre del año 2003, yo con 13 años, que volví de la protectora y pues como siempre pues había estado haciendo lo del pollo, porque es que me tocó hacer lo del pollo y yo estaba muy muy mal ya con el tema de comer animales y había pasado varias semanas intentando no comer carne y así, intentando siempre no pensarlo, ¿no? Y nada, simplemente en la comida había carne, es que no sé lo que era, no sé si era magra o es que no lo sé, me da igual lo que fuese. Y yo comía un trozo, ¿vale? Y no sé por qué veía un cervatillo. O sea, no era carne de ciervo, por supuesto, ¿no? Era o ternera, o es que no sé qué era. Pero yo veía como un cervatillo, ¿vale? Y escupía el trozo y comía otro. Igual, y comía, me daba por las patatas y tal, y al final es que no podía comer. Y ya me puse a llorar, porque es que no podía tragármelo, porque era como que estaba sintiendo ahí al animal, ¿no? Era como me estoy comiendo a un animal, ¿no? También que había veces, pero eso también desde muy muy pequeña, a mí me gustaban por ejemplo mucho las alas de pollo y yo claro veías tienen las venas, ¿no? Y yo decía, claro, me era muy aberrante el estar comiéndome un trozo de carne que es un músculo, lleva venas, no sé, o sea, a mí me resulta menos natural que yo qué sé, o sea, ahora mismo me parece súper poco natural, pero por aquel entonces lo que me parecía era asqueroso y por otro lado moralmente incorrecto, ¿no? Entonces yo aquel día lloraba y le decía a mi madre que no podía comerme la carne, que estaba viendo ahí, que estaba viendo un animal, que no podía, y me decía, bueno, no pasa nada, come patatas, come ensalada, lo que hubiese, ¿no? De que no fuese carne, y yo comí eso. Llegó la noche, me pasó lo mismo, y claro, yo en los días siguientes, pues no comía
carne así directamente, ni pescado, pero sí que en el recreo, en el instituto, pues sí comía bocadillo con embutido. Igualmente, pues, diciendo, Dios, qué asco, algún día lo tiraba. No, mentira, no lo tiraba, me lo llevaba a casa y yo no almorzaba ese día. Me lo llevaba a casa porque yo nunca he sido de tirar comida y yo no quería tirarlo. Y nada, así iba pasando en cosa de un mes, más o menos, o algo menos de un mes. Empecé primero dejando la carne más sólida, digamos, luego los embutidos, luego comidas hechas con carne, porque al principio pues sopa, yo no me comía la carne, pero sí me la comía, pero llega un momento que tampoco moralmente no me permitía eso. Y luego yo tomaba huevos y lácteos, ¿vale? Era bio-lacto vegetariana, tomaba huevos, lácteos y miel. Por aquel entonces también usaba algo de cuero, lo típico, los zapatos y todo eso. Y en esos años, bueno, al principio fue muy duro, porque en mi casa, menos mi madre, que un poquito me entendía, porque ella también es muy sensible, pues me forzaban a comer, yo lo evitaba, pasé mucha hambre en esa, hasta que lo aceptaron, pasé mucha hambre, tenía que ir a comer a escondidas, en fin, bueno, historias. Y entonces finalmente como que todo el mundo fue aceptándolo, y incluso si iba a casa algún familiar, pues más o menos lo entendía y me iban dando algo de comer, algo que pudiese comer, cosa que hasta incluso hoy día tampoco saben qué hacerme, ¿no? Es curioso, pero sí, sigue pasándome. Entonces, fue pasando el tiempo y yo la verdad es que me sentía súper bien de no comer carne, me sentía genial porque me sentía que de verdad era una liberación, ¿no? Era como que tenía ahí en el pecho toda la vida un cargo de conciencia de que sabes que algo no lo estás haciendo bien, de que sabes que realmente quieres hacerlo y los motivos básicamente por no hacerlo será porque al ser tan joven en casa siempre tienes más problemas porque estás en plena adolescencia y es todo muy complicado, y más si no tienes ningún familiar que lo sea. El médico le decía a mi madre que le iba a denunciar porque era como maltratarme o algo por el estilo, que como permitía que no comiese carne, ¿no? Cosa que luego otro médico decía que sí, que muy bien, que lógicamente podía llevar una alimentación perfectamente. Entonces, según a qué médico preguntase, pues te daba una opinión totalmente distinta a la que te daba el otro. Luego los familiares, los amigos, también mucha presión, que sales fuera y no sabes qué comer, todo eso era un problema, ¿no? Entonces yo, que tampoco quería tomar huevos y lácteos, seguí tomándolos por temas sociales, por temas de facilitar que yo fuese a una casa o a un bar o cualquier sitio y pudiese pedir tortilla o queso frito, no sé, cosas así, ¿no? Que por facilidad. Y igualmente yo seguí durante varios años machacándome con intentar no pensar qué es lo que estaba comiendo con los huevos y los lácteos. Dejé también muy al principio, dejé de utilizar zapatos de piel, todo eso me parecía muy hipócrita por mi parte, no comerme la carne de un animal y sí usar su piel, me parece muy hipócrita. Entonces dejé de utilizar productos que viniesen de animales, salvo los lácteos y huevos. El huevo también me da mucho asco y cada vez comía menos, pero seguía comiendo por temas sociales. Quiero decir, si yo hubiese tenido cerca a alguien que fuese vegano, alguien que no tomase, hubiese sido mucho más fácil, ¿eh? O incluso a día de hoy, que cada vez somos más, afortunadamente, con el tema de las redes sociales, es mucho más fácil porque te metes a internet. Yo no tenía internet, te metes a internet y buscas cosas, información, buscas dietas, buscas gente pero en ese momento yo no tenía nada, o sea, a mi alcance no había absolutamente nada de información de este tipo, ¿no? O sea, yo por eso también en mi entorno no sabían de qué comía o qué no comía, porque no había esa información, ¿no?
Entonces, pues pasaron así los años en los que yo comía lo que os estaba comentando. Cada vez, claro, luego, por ejemplo, el queso. Si sois ovo-lacto vegetarianos, el queso lo hacen con cuajo, que es estómago de cordero. Lo utilizan para fermentar, si no me equivoco, la verdad es que se me olvidó bastante de todo esto, pero creo que es para fermentar el queso. Y de hecho, los ingredientes de los quesos podéis leer cuajo o fermentos lácticos, creo que también les llaman. Utilizan las tripas, ¿no? Yo ahí tenía un mogollón de problemas para comerme el queso y buscando alguno que no llevase, y luego que el huevo y que sin... O sea, ya, y es que era inviable, y yo deseaba hacerme vegana desde el principio, pero deseaba hacerme vegana. Y ya entraron un poco aquí el tema de las redes sociales, donde es más fácil comunicarte con la gente, donde ves más cosas en internet, más información, donde descubres qué es lo que pasa en los mataderos, qué es lo que pasa en las granjas, cosa que yo hasta el momento yo creo que hasta que te empiezas a informar o hasta que alguien te envía una foto o cosas por el estilo, tú te piensas que la granja es como la granja de Pinipón, o sea, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces empecé a darme más cuenta y apenas comía huevos, bueno, los huevos prácticamente no comía nada, por no decir nada, y lo único que seguía tomando eran los lácteos. Cuando en el año 2010, creo que fue en el año 2010, al principio del año 2010, fui a una reunión que se hace anualmente con Anima Naturalis, que es una asociación que yo adoro, porque todo lo que opinan, la forma de trabajar, a mí me encanta todo muchísimo. Os dejaré por ahí abajo en la descripción, os dejaré el enlace a la página, y yo concuerdo siempre 100% con lo que piensa esta asociación, ¿no? Entonces yo empecé aquí hice una sede donde hacíamos mesas informativas, hacíamos algunas concentraciones antitaurinas y todo este tipo de cosas. Y en una reunión que se hizo ahí en Barcelona, pues tuve la suerte de juntarme en los que en ese momento eran los coordinadores locales, con la directora nacional y con uno de los cofundadores de Anima Naturalis, y todos allí eran veganos, todos menos yo, ¿no? Y de allí, bueno, la alimentación que llevábamos esos días era vegana, y yo ahí me di cuenta como que no estaba sola, ¿no? O sea, te das más cuenta como que que tienes casi una dieta ya vegana del todo, y decidí dar el paso. La verdad es que me estimularon mucho aquello. Bueno, son como unas reuniones para planificar el año, las campañas que se van a hacer y todo ese tipo de cosas. O sea, que no que tenga nada que ver que te informen a ti, ¿no? Es al contrario. Es más bien como informar a los demás. Y di el paso, dije, ya está. Tampoco hubo un día así en concreto, porque fui dejándolo, pero en cosa de a lo mejor una semana después de esta reunión, una semana y media, dije, ya está, fuera. Me hice vegana por completo, y eso fue todavía más tranquilidad que el haberme hecho vegetariana, porque es como, vale, ahora soy fiel realmente a mis principios y no soy tan hipócrita perdón por la palabra si a alguien le molesta, si es ovo-lacto vegetariano, pero a mí me parece hipócrita el tomar lácteos, que estás haciendo que haya vacas lecheras y terneros muriendo para que haya leche, los huevos por las gallinas ponedoras enjauladas en malas condiciones. Y para mí tampoco era una opción el tema de utilizar ecológicos de huevos creados en libertad, o de gente que conociese yo que tuviese las gallinas bien. Es que tampoco lo necesitamos, es que no hace falta, ¿no? Así que tomé la decisión, me hice vegana y fue genial, o sea, fue genial. Fuera cargo de conciencia, fuera sentirte mal y realmente sentir que
que estás haciendo lo que desde pequeñita siempre querías hacer y no podías, y que puedes mirar a un animal a los ojos y sentirte, y es como no tengas miedo, que no te voy a hacer daño, ¿no? Y empezar a ayudar a los animales de distintas maneras, como se pueda, ¿no? Rescatando animales de la calle, ayudando en protectoras, criando pajaritos que caían del nido, alimentando animales de la calle, buscando adoptantes, mil cosas, hay mil maneras de ayudar a los animales, ¿no? Pero no comértelos es una gran ayuda para ellos, os lo aseguro. Entonces, pues más o menos esta es así, más o menos resumido, porque tengo millones de anécdotas, pero es que si no se va a hacer eterno el vídeo, tampoco quiero que os aburráis, pero no sé, me apetecía hoy contároslo, y bueno, para los que estéis dudosos de hacerlo o no hacerlo, hacerlo. No, es que no os lo penséis más, hacerlo. Sobre todo los que estéis dudosos, hacerlo. Porque va a ser lo mejor que hagáis en la vida. Los que andáis ahí un poco que yo es que como poca carne, pero es que me gusta mucho. Realmente lo que debéis de valorar es que una vida es más importante que vuestro paladar. Y podéis obtener esos sabores en productos vegetales también, que los venden, si es por el sabor, los venden bacon, venden atún, venden pollo vegetal. O sea, si es por eso, dar el paso. Y los que ni siquiera os lo planteéis, planteároslo, ¿vale? Planteároslo, porque es totalmente innecesario, es totalmente viable, cada vez es más fácil, hay más información, hay más restaurantes con opciones veganas, con opciones totalmente libres de sufrimiento animal. Entonces, en cuanto a alimentación, es que no hay tantas excusas como podía ser hace unos años, que podía ser más complicado. Y los que no tengáis mucha, por ejemplo, gente cerca, que eso siempre ayuda mucho, que tengáis a alguien cerca, yo os recomiendo, a ver, yo es que además llevo un atraso de comentarios de meses, y ya tantas redes sociales y tantas cosas no podría estar con vosotros, pero sé que el Santuario Gaia, que alguna vez os he mencionado, que os dejo también enlaces por aquí abajo en la descripción, ¿vale? Por aquí abajo, si abrís la pestaña de descripción, los veréis. El Santuario Gaia, sé que tienen como un grupo de personas que os pueden ayudar a todas las dudas que tengáis, y que os van guiando en el proceso, que está muy bien, porque tanto si no sabéis muy bien qué recetas haceros, como si tenéis dudas, por ejemplo, en cuanto a ¿y si me falta no sé qué vitamina? O ¿y si me falta no sé qué? Os van a ayudar muy personalizadamente, y son voluntarios, y gente vegana, y gente que ha empezado pues como todos, ¿no? Que comían antes carne y que ha tenido las mismas dudas y los mismos problemas que hemos podido tener todos. Yo, como ya he dicho alguna vez, haré muchos vídeos, o intentaré hacer varios vídeos sobre estos temas, sobre vegetarianismo, sobre veganismo. Los iré haciendo. Lo que pasa que no he hecho todavía mucho, no he hecho apenas casi nada, porque pues no sé por qué. Porque a veces me centro más un poco en los cuidados de animales, y realmente me gusta más hablar de eso, ¿no? Que sobre vegetarianismo, porque es que yo lo tengo tan asumido, pero claro, es verdad que hay gente que tiene dudas que podría resolver. O sea que haré vídeos, ¿vale? Pero informaros, meteros en internet, informaros. Os pediría a todos que vieseis la película Earthling, que es Terrícolas en español. Es una película que toca la fibra sensible, pero si de verdad alguien dice, no, yo es que aunque vea eso, ver la película, y ha cambiado la vida de muchas personas, en la de los animales, por supuesto. Si sois capaz de ver la película y seguís comiendo carne, yo no os voy a decir nada más. O sea, ese tipo de personas yo no os voy a decir absolutamente nada más. Pero recomiendo a todo el mundo que la vea,
por lo menos mínimo para que sepan la verdad de lo que hay detrás de lo que comemos. Y simplemente recordaros que si para vosotros es difícil ser vegano, más difícil es para los animales que no lo seáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.